Exclusiva Mundial. La caída del rey de Tepito, detrás del operativo que destapó el imperio criminal más antiguo de la CDMX. Esto que estás a punto de leer no es solo la crónica de una captura. Es la disección forense de un ecosistema criminal que ha gobernado el corazón de la Ciudad de México por décadas, camuflado entre puestos de fayuca y el bullicio de los mercados. La noche en que el Irving dejó de ser intocable es solo el acto final de una guerra silenciosa de inteligencia, un golpe maestro que revela la anatomía de poder, terror y complicidad de la Unión Tepito. Si crees que el narco solo son cárteles en la sierra, prepárate para adentrarte en las cloacas del poder criminal urbano, donde la extorsión es el impuesto y el miedo, la moneda de cambio. La historia real es más compleja y aterradora de lo que han contado los noticieros. El hombre que creía ser invisible. La doble vida de un señor del barrio. Irving Herrera Sánchez, el Irving, no era un sicario anónimo. Era un institución en el barrio Bravo. Un hombre que caminaba por Peralvillo y Morelos no como un fugitivo, sino como un terrateniente revisando sus dominios. Su poder no provenía de una cuenta en Suiza o de un ejército privado, sino de algo más arraigado, el control absoluto de la economía informal y la vida cotidiana de miles de personas. Su perfil es el arquetipo del líder de la Unión. Creció entre la fayuca, aprendiendo que toda regla puede torcerse con astucia, audacia y una dosis de violencia calculada. No era el matón más sanguinario, era el estratega, el administrador del miedo. Se le describe como frío, calculador, de pocas palabras pero de mirada penetrante. Su arma no era siempre una pistola, era la certidumbre de su impunidad. Se paseaba en sandalias y ropa casual, porque en su mente, él y el barrio eran uno. La policía era un ruido de fondo, un elemento del paisaje que no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque su protección no era un chaleco antibalas, sino una red de complicidades tan extensa que se confundía con el propio tejido social del centro. La burbuja de impunidad, como una organización, se vuelve intouchable. La Unión Tepito no opera en las sombras, opera a plena luz, en el estruendo diario. Su fuerza radica en haber normalizado el delito hasta convertirlo en una tarifa de servicios. El cobro de piso no es visto como extorsión por muchos, es el derecho de piso, un impuesto tan predecible como el ISR. Este es su modus operandi, un ciclo económico perverso. La recolección, el impuesto del miedo, una red de cobradores, a menudo jóvenes en moto o mujeres con libretas, visita cada negocio, cada puesto, cada bar, cada restaurante. La tarifa es variable, desde 500 pesos semanales por una pequeña miscelánea, hasta 10,000 pesos o más por un antro o un restaurante de moda. El cálculo es preciso, lo suficiente para doler, no tanto para quebrar. No pagar no es una opción. Las consecuencias son escalonadas. Primero una advertencia, luego vandalismo, después agresión, en casos extremos, desaparición o muerte. El mensaje es claro, tu negocio existe porque nosotros lo permitimos. La distribución, el narcotienda paralelamente, opera la red de narcomenudeo más eficiente de la ciudad. No son grandes cargamentos, sino microdistribución masiva. Cada tiendita, bar o puesto ambulante puede ser un punto de venta. La droga, marihuana, cocaína, metanfetaminas, se mueve en dosis individuales, facilitando el consumo y minimizando el riesgo. Los halcones, vigías, usualmente adolescentes o personas en situación de calle, están en cada esquina, formando un sistema de alerta temprana humano que supera cualquier tecnología policial. El lavado, la respetabilidad comprada. El dinero en efectivo, millones de pesos mensuales, no se guarda en colchones. Se invierte. La Unión ha incursionado en bares de moda en la Roma y Condesa, restaurantes, inmobiliaria y el transporte informal. Blanquean capital no para esconderse, sino para ascender socialmente y ganar influencia. Un líder como el Irving podía codearse en estos lugares con empresarios legítimos que preferían no hacer preguntas. La protección, la corrupción estratificada. Aquí yace el verdadero secreto de la intocabilidad. La Unión no soborna a un policía, soborna sistemas. Tiene acuerdos con policías de bajo rango, para avisos,
para no ver ciertas actividades. Mandos medios de algunas alcaldías, para obtener información sobre operativos, para obstaculizar investigaciones rivales. Abogados y contactos dentro del Ministerio Público, para diluir casos, para obtener libertades bajo fianza por fallas procesales. Autoridades locales, funcionarios de giros comerciales, inspectores para hostigar a negocios que se resisten a pagar o para proteger los suyos. Esta capa de corrupción actuaba como un escudo térmico que absorbía cualquier intento de la autoridad honesta por llegar al núcleo. El golpe de inteligencia, el operativo que rompió el escudo. La captura del 15 de septiembre no fue suerte. Fue el final de una campaña de inteligencia de meses, posiblemente años, que implicó sortear esa corrupción local. El operativo fue orquestado por células de inteligencia de la SSC y la FGJ-CDMX que operaban en secreto, sin informar a las estructuras policiales de la alcaldía Cuauhtémoc para evitar filtraciones. Las fases del operativo. Fase 1. Vigilancia electrónica pura. Rastreo a través del C5, centro de control, comando, comunicaciones y cómputo. Pero no de sus movimientos, sino de los patrones de sus cómplices y cobradores. Se construyó un mapa de contactos y rutinas sin seguimiento físico evidente. Fase 2. UMINT. Inteligencia humana, infiltración o reclutamiento de fuentes dentro del entorno marginal del barrio. No se buscaba al líder, se buscaba a sus mensajeros, sus amantes, sus lavanderos de dinero. Fase 3. El punto débil. La pareja colombiana. La investigación identificó a su compañera sentimental colombiana no como un detalle anecdótico, sino como un nodo crítico de vulnerabilidad. Ella, quizás menos conocida y con rutinas diferentes, pudo haber sido el hilo que los llevó hasta él en tiempo real. Su presencia era la confirmación de que era él, y no un doble. Fase 4. La ejecución quirúrgica. El momento se eligió en un espacio abierto, eje central Lázaro Cárdenas, donde él se sentía seguro por la multitud, pero que permitía a los agentes encubiertos acercarse sin levantar sospechas hasta el último segundo. Sin persecución, sin balaceras. Fue una operación de contrainteligencia urbana, neutralizar al objetivo antes de que pueda reaccionar o que sus halcones puedan alertar. El mensaje simbólico era devastador: te agarramos no en tu guarida, sino en tu paseo dominical. Tu escudo ya no existe. La historia se repite. La hidra de 1000 cabezas de Tepito. La captura de El Irving es un punto en una línea de tiempo sangrienta y cíclica. La Unión Tepito es la hidra mitológica. Cortas una cabeza y crecen dos. Esta es la galería de los caídos que no lograron matar a la bestia. El Betito, Alberto N., el jefe histórico, el padrino. Su caída demostró que podían llegar al top, pero también que la estructura operativa sobrevivía. El Pistache, Jorge N., el brazo derecho, el estratega operativo. Su detención en 2018 fue un golpe logístico, pero otros tomaron su lugar. El Lunares, Roberto N., el rostro público, el que aterrorizaba en Guerrero. Su arresto en 2020 calmó una zona, pero desplazó la violencia a otra. El Tiger, David N., el cerebro financiero, capturado en 2025, reveló los sofisticados mecanismos de lavado, pero el flujo de dinero encontró nuevos conductos. El Tomate, José Mauricio Hernández Gasca, el fundador, el símbolo. Su muerte natural en prisión en 2025 cerró un capítulo mítico, pero legitimó a una nueva generación que ya no son fundadores, sino gerentes criminales más despiadados y digitales. Cada caída sigue el mismo guión. 1. Euforia mediática y político. 2. Breve periodo de calma en la zona. 3. Lucha interna sangrienta por la sucesión. 4. Emergencia de un nuevo liderazgo, a menudo más violento para consolidar su poder. 5. La máquina de extorsión se reanuda, a veces con más avidez para recuperar pérdidas. El Irving era otro eslabón en esta cadena. Su arresto no es el fin, es un episodio más en la serie. El futuro incierto, la batalla que nadie está ganando. La gran pregunta que el operativo no responde es: ¿y ahora qué? La captura es un triunfo táctico, pero la guerra estratégica continúa y las perspectivas son sombrías.
La sucesión y la fragmentación. En las próximas semanas, Peralvillo, Morelos y el Barrio Bravo serán un polvorín. Diferentes células y lugartenientes, nombres como el Crispin, el Gato o el Jera ya suenan en los rumores de inteligencia, se disputarán el territorio. Esto puede generar una ola de violencia intramuros más brutal que la ejercida contra los comerciantes, mientras se define el nuevo orden. El desafío real: el dinero, no los hombres. Mientras el flujo de millones de pesos por extorsión no se seque, la unión será inmortal. Se requiere un plan masivo y permanente de inteligencia financiera. Rastrear los cobros, identificar los lavadores, intervenir los negocios fachada y congelar cuentas. Esto es más difícil y menos fotogénico que un operativo espectacular. La corrupción endémica. Atrapar a el Irving no limpia la complicidad institucional que lo protegía. ¿Quiénes eran sus contactos en la policía de la Cuauhtémoc? ¿Quiénes en el Ministerio Público archivaban denuncias? Sin una purga interna radical en las instituciones locales, cualquier nuevo líder encontrará los mismos canales de protección abiertos. El tejido social roto, la verdadera victoria no sería capturar al siguiente Irving, sino romper el ciclo de miedo y complicidad en los comerciantes. Esto requiere programas serios de protección a testigos, alternativas económicas reales para los jóvenes reclutables, y una presencia policial honesta y constante que genere confianza, no temor. Es la tarea más difícil de todas. Epílogo. Un espejo de la ciudad, Tepito como síntoma. La historia de el Irving y la Unión Tepito es, en realidad, la historia de las contradicciones de la Ciudad de México. Es el espejo de una metrópoli donde la economía informal, vital para millones, coexiste y es parasitada por la economía criminal. La vibración cultural y popular del centro es el mismo camuflaje para el terror cotidiano. La búsqueda de ascenso social puede llevarte a abrir un negocio en la Roma con dinero del piso, o a convertirte en un halcón a los 15 años. La captura es un respiro, un acto de justicia simbólica. Pero es solo eso. Mientras no se ataque el modelo de negocio, la extorsión como sistema. Mientras no se corte el oxígeno de la corrupción, y mientras no se reconstruya el tejido social con oportunidades reales, la sombra de la Unión Tepito, con otro nombre y otro rostro, seguirá proyectándose sobre las calles del Barrio Bravo. La pregunta final no es quién era el Irving, sino ¿estamos dispuestos a hacer lo que realmente se necesita para que su sucesor no encuentre un terreno tan fértil? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro del corazón de la ciudad. ¿Crees que esta captura cambiará algo real en las calles de Tepito, o es solo un cambio de actor en la misma tragedia? ¿Confías en que las autoridades podrán desarticular la red financiera y de protección, o prevalecerá el ciclo de siempre? El debate sobre el futuro de la ciudad comienza aquí. Dale like si exiges una estrategia integral, no solo capturas. Suscríbete para seguir este pulso crucial. Activa la campanita, porque en Tepito, la historia nunca termina de escribirse.